hay algunos cambios después de ver bien la base de datos. Por ejemplo, vamos a revisarlo acá, como la tabla de empleado. Un empleado va a poder tener uno o más usuarios. Puede ser usuario bodega o usuario administrador. Y también un empleado debe tener de 0 a más movimientos en la base de datos. Cada movimiento debe tener de 0 a más detalles de movimiento. Bueno, aquí más bien voy a hacerlo 1. Debe tener 1 o más detalles de movimiento, si no el movimiento no tiene sentido. El movimiento va a ser que entró o salió elementos al almacén o a la bodega. El detalle de movimiento, cada detalle de movimiento va a estar relacionado a un artículo. Un proveedor va a tener 0 o más artículos. Cualquier artículo que exista debe tener al menos un proveedor enlistado en él. Yo puedo crear el proveedor y luego agregarle los artículos. Okay, pero aquí el movimiento, obligadamente en el momento que creo el movimiento, debe haber al menos un detalle de movimiento para que tenga sentido, 1 o más. Ok, entonces solo este detallito tendría que arreglar, pero en base a eso vamos a trabajar. Igual las relaciones puede que voy a demostrárselas, enseñárselas, pero tal vez las desactivamos en la práctica para no entrar en mucho, no complicarlo mucho, ya que no tenemos mucho tiempo. La construcción de esa aplicación, como es en web, va a tener muchas diferentes tecnologías. Van a ver el C#, tienen que ver HTML, tienen que ver ASP metido ahí. Bueno, C# lo convierten en ASP, entonces no habría problemas con el ASP. Las clases de Bootstrap, entonces hay mucho detallito. Entonces, para no meterle más cosas en esto, simplemente se supone que en base de datos debieron haber entendido esto bien, si no les toca investigar bastante, pero sí, a la explicación que yo di, eso es lo que significa la nomenclatura y el diseño que vemos acá. Es el diseño de entidad relación de la base de datos bodega. Bueno, empecemos. Voy a abrir el Visual Studio. Ok, tengo acá, ese es el Visual Studio Code. Aquí es donde estaba creando esa imagen que ven ahí. Así es como la creo, usando algo que se llama Plantum en el Visual Studio Code. Ok, voy a abrir bodega. Ok, eso que ven, eso que vieron acá, ya yo digité el script. Lo que voy a hacer es cargarlo. Voy a abrir el script. Ok, vamos a ver. Voy a abrir el script. Este script que vemos acá es el script que voy a usar para crear la base de datos. Ya yo la digité, me senté a digitarla como a mí me gusta hacerlo. Sin embargo, la forma en que se los expliqué en el video anterior también se puede hacer así. Simplemente haciendo clic y dándole botón derecho y agregar. Ahí tienen la base de datos de bodega que creamos en el video anterior. Esta base de datos, voy a explicar el código para que lo entiendan. Este código lo voy a compartir también, hoy mismo lo comparto. Lo voy a compartir en el Drive. Ok, tengo, si existe la bodega, la base de datos bodega, eso es lo que dice esto, que si ve de ID bodega is not null, o sea que si no es nulo, entonces borre la base de datos bodega. Después de borrarla, crea la base de datos bodega. Go es para que se ejecute lo que está arriba. Ok, tengo que decirle ahora que use la base de datos bodega, porque pueden haber muchas bases de datos. Si yo no le indico cuál base de datos usar, de forma predeterminada va a usar la base de datos maestra, y ahí no me interesa que guarde nada. Yo creo que
puede que se haya guardado algo ahí por accidente que no indiqué dónde guardar, entonces pudo haberse guardado algo ahí, pero simplemente se borra. Entonces, para asegurarme de que use la base de datos bodega para crear la base de datos bodega que acaba de crear para crear las tablas, entonces digo use la base de bodega y go. Ahora, este script es para crear la tabla empleado. El código va a ser un entero. Este identity significa que va a ser autoincremento, así es como se hace en SQL Server. Va a empezar desde el número 1000, o sea que el primer empleado va a tener el código 1000 y el incremento va a ser de 1 en 1 y no puede quedar nulo. Ok, lo demás ya se entiende porque lo vimos, ID, varchar 15, no permite nulos, etc. Luego el sexo de un carácter, esto es lo que llaman un constraint. Bueno, ahí también la clave, otras cosas que son constraint. Ese constraint es un constraint check. ¿Qué significa eso? Que va a verificar que lo que voy a guardar aquí cuando guarde tenga una M, o sea una M o una F. Si yo trato de guardar alguna otra cosa, es solo un carácter. Si yo trato de guardar alguna otra cosa que no sea M o F, entonces me va a tirar una excepción, me va a tirar un error, no me va a permitir guardar el registro que estoy tratando de guardar. Entonces un modo de asegurarme de que no hayan datos inválidos, no correctos en la base de datos. Más que nada cuando filtramos nos aseguramos de que el contenido sea el que se espera, ¿verdad? Entonces va a ser M o F, si no, no lo guardo. Luego teléfono de casa. En empleado ya habíamos dicho que puede ser que no tenga teléfono. Muy raro, ¿verdad? Pero puede ser que no tenga teléfono. Podemos decir aquí que debe tener por lo menos celular. Y si está sin celular, entonces ya sería un problema. Fecha, nacimiento, tipo date, no me permite nulo. Y luego me genera la clave primaria que va a ser código ascendente clustered, como lo expliqué en el video anterior. Ok, artículo, nada más que explicar, es la misma cosa. Luego la tabla proveedor, aquí me falta la coma, ahí me hubiera tirado un error. Vamos a guardarlo. Ok, entonces dirección, nombre, contacto, dirección, teléfono, teléfono 2, van a ser todos de tipo varchar. Null, solo la dirección me va a permitir nulo, el segundo teléfono y el correo electrónico. El correo electrónico ya no debería permitirme nulo, debo tener una forma de contactar a la empresa, no solo por teléfono. Hay mucho más datos que se le agrega a lo que es una tabla proveedor, por ejemplo, pero por ahorita simplemente con fines educativos, de programación y no de diseño de sistema, porque eso ya serían otros cursos. Son otros temas más avanzados o menos avanzados y más avanzados, una combinación. Ok, luego los movimientos. ¿Qué va a guardarse en la tabla de movimiento? En la tabla de movimiento se va a guardar cada entrada o salida de artículos a la bodega. Entonces el código movimiento va a ser una identity, o sea un autoincremento que empieza en 1 y va a incrementar de 1 en 1. La fecha en que se ingresó, el valor predeterminado en caso de que no envíe un valor acá, va a ser la fecha actual donde está el servidor. En este caso está en la computadora en la que se está ejecutando el sistema. Donde está el servidor tiene la fecha del sistema y eso es lo que va a guardar. Tipo de movimiento, carácter 1, verificar si el tipo de movimiento, lo que se mandó a guardar, está entre E y S, que sería entrada o salida de artículos. Luego ID empleado que ejecuta, ID empleado que aprueba, o sea el que hace el movimiento, o sea el bodeguero, y el que aprobó ese movimiento, ¿okay? Que tiene que ser un empleado que exista. Luego acá tenemos que va a ser un varchar 15, varchar 15, okay. Aquí la clave primaria. Luego acá tenemos un constraint
para crear la clave foránea. Eso es que esta tabla movimiento va a tener una clave foránea de código de movimiento de esta tabla sobre el código de la tabla empleado. Entonces, aquí estamos mal, eso está mal, vamos a arreglar esto. Entonces movimiento empleado es el nombre. Estos empleados se supone que tienen que existir, el que ejecuta y el que aprueba. Entonces aquí puedo poner empleado ejecuta, aquí sería en código movimiento, no, porque vamos a ver, aquí tengo otro constraint, por eso es que tenía problemas antes. Entonces aquí sería vamos a ver en empleado código. No voy a usar el ID sino el código que se genera automáticamente. Entonces pongo código, empleado código. Igual también tiene que existir el empleado que aprueba. Aquí no va a ser código, aquí va a ser ID, empleado ejecuta, ID, empleado que aprueba. Entonces tengo la clave foránea para este y para este. Eso es simplemente para asegurar la integridad de la base de datos. Como dije antes, eso simplemente se asegura de que yo no puedo eliminar un registro de una tabla si tiene una relación, si tiene un dato relacionado en alguna otra tabla. La base de datos no me lo va a permitir. Y al hacer consultas de forma automatizada, depende del SQL que use, puede jalar los datos de las dos tablas usando las claves foráneas. Entonces empleado que ejecuta, empleado que aprueba, esto es en la tabla empleado código. Ahí tenemos ya eso. Este nombre es indiferente, realmente es solo para guardarlo en la base de datos de alguna forma. Ese nombre no está en ninguna otra parte. Este nombre lo uso si quiero, por ejemplo, eliminar esta clave foránea. Entonces la elimino, pongo alter table movimiento, drop constraint fk move empleado eje y me borra eso, ¿no? El drop foreign key me lo borra. Ahora el detalle movimiento. El detalle movimiento tiene igual un autoincremento, un campo autoincremento que empieza en 1, incrementa de 1 en 1. Tiene código de movimiento que viene de esta tabla, tiene el artículo que viene de la tabla artículo. Entonces estos dos campos están relacionados con otras tablas, esto lo podemos ver acá. El detalle movimiento tiene relación con movimiento y con artículo. Entonces aquí el código movimiento, acá la tabla movimiento código move. Entonces veamos movimiento código move. Y movimiento artículo, ese es el nombre que se le da, código artículo de la tabla artículo, se llama código. Código, ahí está. Entonces el código artículo y de la tabla artículo código. Ahí está esa relación. Y ahora ya de último la tabla usuario, que solamente va a tener relación con la tabla empleado en su campo código empleado. Aquí va a haber un código usuario que se genera automáticamente y está el código de empleado, que este código de empleado va a ser el mismo código con el que se crea el empleado. Ese código de empleado
va a ser este más que nada para hacer la relación. Ok, aquí es donde se puede decidir si quiere que eso sea un autoincremento o si que sea para usarlo como cuenta de uso, como el ID del usuario, o puede ser algo generado automáticamente. Puede ser un texto, puede ser generado texto o número y texto mezclado. Puede inclusive usar el mismo identificador, cédula y eso del usuario. Ok, entonces en todo caso yo lo dejé así automático. Conforme él va generando, entonces ya queda ahí el usuario y el código de quién es el usuario. Ok, esto vamos a correrlo, de cambios que hice y arreglos que hice. Vamos a ver si no me tira error. Veamos correr. Ok, tengo que seleccionar, como no tengo ninguna base de datos seleccionada, ninguna conexión seleccionada. Cuando ejecuto de esta forma, voy a ver si me aparece aquí me aparecen las conexiones. Si no quiero ponerme a crear conexiones y eso aquí, conectar, puedo darle conectar para que se conecte, y conectarlo va a ser la misma cosa. Si voy a ejecutar varias consultas repetitivas, para no hacer eso, entonces hago una conexión ahí. O si no, aquí mismo hubiera hecho local, selecciono la base de datos, busco la base de datos y le doy conectar. Él se va a conectar acá, master de la base de datos. Yo puedo seleccionar la base de datos que quiero usar. No es necesario todo eso, ¿verdad? Pero le doy correr. ¿Por qué no es necesario? Contarle que haya una conexión, porque aquí está diciendo qué debo hacer, qué debo usar. Ok, si yo le doy aquí, darle clic, dice, ok, aquí tenemos empleado código, no es del mismo tipo de dato de la columna movimiento. Ok, entonces eso fue los cambios que hicimos ahora. Simplemente voy a arreglar lo del empleado código y vamos a ver, empleado código es un entero, ¿ven? Y aquí en movimiento lo estoy poniendo con el otro, y eso no se puede hacer. Entonces esto, o uso el ID o uso el código. Que yo quiero usar el código porque ese siempre va a estar ahí, no es manipulable. Entonces aquí tiene que ser entero, entero, entero. Ok, vamos a correr otra vez. Siempre que hay un error, lea el primero y no trate de revisarlos todos y arreglarlos todos, porque imagínense que este error desencadena en otro y en otro. En este caso me dice que el problema del constraint del índice, que no puedo crearlo, etcétera. Entonces arreglo el primer error y le voy a ejecutar otra vez, y ahí está, comandos completados correctamente. Ok, entonces ya tenemos la bodega con las tablas creadas. Si abrimos las tablas, ahí podemos ver, esa es una tabla de artículos, detalle movimientos, ahí está. Ok, entonces ahí están las tablas creadas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí están las claves externas que ya se crearon. Pudimos haber hecho botón derecho, agregar una clave externa, o cambiar al panel TSQL, que es este, para crearla aquí abajo, ponerle el constraint aquí abajo y crearla. Una pequeña aclaración aquí con las llaves estas. Las llaves pueden o no usarse, no son obligatorias. ¿Para qué se usan? Para definir nombres de objetos. ¿Okay? Esas son palabras reservadas del lenguaje SQL, todo esto que está en azul, pero esto que está acá son nombres de objetos. Entonces, en algunos lenguajes como el MySQL se encierran en una comilla inversa, o sea, una comilla que es inversa, que tira para la izquierda, que bueno, el lado contrario es la comilla normal. En este caso se usan las llaves cuadradas estas, para denotar un nombre de un objeto. Por ejemplo, este es el nombre de la tabla, ese es el nombre del sistema de la base de datos DBO, el nombre de los campos,
el nombre de la clave foránea, el nombre de la clave primaria, etcétera. Ok, ven cómo nosotros lo ejecutamos. Vamos a ver, lo ejecutamos y nosotros no lo encerramos, no es obligatorio. El sistema lo hace para que quede claro qué es qué, ¿verdad? No es que sea necesario. Ok, entonces ahí tenemos creada nuestra base de datos. Lo que vamos a hacer ahora es los procedimientos almacenados. Ok, yo voy a ahora, así como hicimos las tablas, vamos a crear también los procedimientos almacenados. Okay, yo tengo los también, ya hice el código para los procedimientos almacenados. Algunos no hice todos, posiblemente los pongo a ustedes a hacer el resto. Igual le doy a abrir archivo, busco el de procedimiento, vamos a ver, aquí está, procedimiento almacenado, lo separé, ese es el empleados. Ok, ese es el script para crear el procedimiento almacenado. Voy a explicar la sintaxis para que la entiendan. Ok, primero use bodega para indicarle que quiero usar la base de datos de bodega. Voy a dejar la conexión de una vez para conectarlo de una vez. Ok, dice use bodega. Luego go para que me ejecute eso, el use bodega. Okay, estoy indicándole al gestor de base de datos que quiero usar la base de datos bodega. Luego aquí, si existe el objeto con ID nuevo empleado, que voy a crear en los objetos, voy a poner esto para que si existe los elimine. La P se refiere a procedimiento almacenado. Ok, elimine drop pro nuevo empleado, elimine el procedimiento nuevo empleado. Luego aquí dice crear procedimiento nuevo empleado. Entonces, esto que empieza con ampersand son los parámetros. Esos son los parámetros que se van a mandar al procedimiento almacenado para que me cree el nuevo empleado. Esos parámetros son los mismos que van a ir a dar a la base de datos. Como creamos la tabla de empleados, vamos a usar los mismos. Si hay un campo autoincremento, no tengo que agregarlo acá como parámetro porque eso es automático. Ok, luego el nombre, apellido de todos los campos con el mismo tipo de dato y tamaño. Eso no puede variar. Si hacen un cambio con esto a la hora de hacer el insertado, puede que les dé error. Si no es si la compatibilidad es extrema. Por ejemplo, que tenga un campo entero y quiero guardar un varchar, o que tenga un varchar de 12 y esté guardando 15 caracteres. O sea, no va a caber ahí, se va a truncar. Ok, luego ese es el parámetro as begin. Aquí empiezo el procedimiento almacenado, aquí termina, y el go para ejecutar la función. Ok, entonces tengo igual, esto es SQL, todo lo que hay aquí adentro es SQL. Si existe, eso es lo que estoy viendo, si el nuevo empleado que estoy insertando, quiero ver si existe alguien que tenga ese ID iba a ser el documento de identificación, cédula o lo que utilicen. Si existe, dice select asterisco from empleados where ID es igual a ID. Ok, esta temática se supone que ustedes deberían de conocerla, dominarla, pero solo es suposiciones, ¿verdad? Porque en Programa 4 se da SQL, en 5 se toca un toquecito, pero en 4 es donde se ve SQL más a profundidad. Ok, return one. Okay, esto ya es decisión mía, o sea, lo que hago es que retorno un número para saber si existe, entonces ahí me retorna un 1. Allá en la aplicación donde yo llamo este procedimiento almacenado, si yo recibo de vuelta un resultado 1, ya puedo saber que el empleado ya existe y no puedo sobreescribirlo. De lo contrario, aquí empieza begin y hago el insert into empleado, pongo los ID, nombre, apellido, sexo, teléfono, y en values pongo los parámetros que vienen acá, estos parámetros, ¿okay? Estos parámetros, y listo. Ya con esto se inserta cuando tiramos el go, le doy return 0, ok, go para que lo ejecute. Ok, modificar empleado viene igual. Si existe el modificar empleado, bórrelo, es solo si existe, ¿verdad? Luego el nombre del procedimiento almacenado, los parámetros,
todos esos parámetros. Vea que ahora sí estoy mandando el código. ¿Por qué? Porque necesito buscarlo por código. Puedo buscarlo por ID si quiero, no es que sea obligatorio, solo que como el código es la clave primaria y está indexado, entonces más fácil. Entonces el código y todos los otros parámetros, vean que aquí fecha de nacimiento, teléfono, todo igual, porque es lo mismo. La única diferencia sería el código. Aquí no meto el código porque el código es autoincremento en la tabla. Entonces yo no especifico código. ¿Por qué? Porque código se calcula automáticamente en el gestor de la base de datos, incrementando según el identity que yo creé en la tabla. Ok, luego acá abajo, aquí me dice que hay un error. Vamos a ver. Igual, la línea 72, solo para revisar y ya regresamos. Bueno, aquí se me fueron dos iguales, que aquí lo voy. Un dedazo, que ahí está. Seguro hice algún cambio aquí en último momento, porque yo creo que lo ejecuté y lo probé, pero esto sin saber. Ok, modificar empleado. Luego modificar empleado, aquí viene el SQL. If not exists, ahora es, si no existe, select asterisk from empleado, el código es igual a código, retorne 1. Ok, ahora es que aquí puedo retornar 0 si quiero, porque no se encontró ninguno. Pero igual, eso es simplemente para control. Uno decide qué quiere retornar, porque uno es el que lo va a recibir en el programa y va a decidir qué hacer. Quiero modificar y el empleado no existe, entonces me devuelve algo. Eso realmente en el tipo de programación que estamos haciendo no tiene mucha necesidad de hacerlo, no tiene mucha utilidad, pero sí es bueno implementarlo por aquello, ¿verdad? Ahora, si no existe, retorno lo que hace es que para la ejecución de la aplicación y sale, ¿verdad?, del procedimiento almacenado, se brinca aquí arriba y termina. Eso es lo que hace el return. Igual aquí, si le doy return, para la ejecución, salta aquí y sale. Ok, acá return. Ahora la sentencia SQL es update empleado, set, y aquí asigno al campo nombre el parámetro nombre. Vean que no estoy cambiando el ID, lo metí solo por aquello que quisiera usarlo aquí. Aquí lo busco por código. Nombre es igual a nombre, apellido hasta sexo. Vamos a ver, me faltó la fecha de nacimiento aquí. Ok, esa es la que me falta. Vamos a agregarla de una vez. Fecha NAT es igual a fecha NAT. Ok, ahí tenemos el fecha NAT que viene aquí. Entonces el campo fecha NAT le asigno fecha NAT, donde código es igual a código. Esto que está aquí tienen que asegurarse de que no se les olvide ponerlo. ¿Por qué? Porque si yo le doy actualíceme empleado y yo tengo 1000 o 2000 empleados y yo no le pongo el where, todos esos valores van a caer en todos los empleados, todos, porque yo no le especifiqué ninguno. Entonces el update lo que hace es que se basa en el filtro que yo haga acá, where. Ahorita el filtro es sencillo, como el código no se va a repetir, entonces solo cambia el que tenga ese código, nada más. Si digamos yo quisiera cambiar, qué sé yo, Luis, yo escribí Luis con Z en todos los Luises que existen. Digamos que de mis 2000 empleados hay 100 Luis y yo los escribí con Z y resulta que solo uno se escribía con Z. Entonces, ¿qué hago? Where nombre es igual a Luis. Entonces me va a cambiar el nombre aquí donde digo nombre igual a, y aquí vendría el Luis con S. Y después simplemente voy por código, busco a Luis con Z y lo vuelvo a cambiar y le vuelvo a poner la Z. Simple lógica, sencillo. Luego eliminar empleado, el más corto de todos, es simplemente esto, ¿verdad? Aquí también yo no le puse el if y todo lo demás. Bueno, este es para eliminar, no sé si lo puse más abajo. Este es para eliminar if, aquí está Object ID eliminar empleado, va a eliminar el procedimiento almacenado. Ahora, ¿qué recibe como parámetro? Solo código, nada más. Recibe código
¿Por qué? Porque yo voy a eliminarlo por código y no necesito guardar ningún dato sobre el empleado, simplemente eliminar el registro de ese empleado que tenga el código que estoy pasando. Si existe select from empleado where código es igual a código, empiezo. Si existe select as, ahora esta otra parte de acá es porque si el empleado tiene movimientos, no quiero que lo elimine de la base de datos. Entonces aquí pongo si existe y hago un select asterisco from movimiento donde el ID empleado que ejecuta es igual a código o el ID del empleado que aprueba es igual a código. Si tiene algún movimiento en la base de datos, yo no debería eliminarlo porque después me puede dar errores. ¿Ok? Me puede dar errores en donde yo, qué sé yo, voy a consultar un empleado, quién hizo tal movimiento, ahí está el código del empleado en el movimiento, pero resulta que ya no existe el empleado en la tabla de empleados, entonces no puedo conseguir su nombre ni sus datos. Ok, entonces esto es para asegurarnos la integridad de la base de datos. Esa es la idea de manejar esto. Ok, retorno 1. De lo contrario, borro, aquí retorno 1 si tiene movimientos. Entonces, si él existe, vean la lógica de eso. Si él existe, él entra a este begin y termina aquí. Ok, si no existe el empleado, entonces lo que hace es que retorna 2. Entonces ya yo puedo utilizar eso para manipular la forma en que yo quiero. Por ejemplo, en este caso puedo decir el empleado no existe, entonces no puedo modificar ese código porque el empleado no existe. Ahora entro aquí, si existe, bla 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 bla, todo lo que acabo de explicar, retorno 1. Entonces en mi programa yo puedo, cuando veo que retornan 1, yo puedo decir, es que tiene movimiento. Entonces le tiro al usuario un mensaje que diga, no se puede eliminar el empleado porque el empleado tiene movimientos en el registro de entradas y salidas o lo que queramos poner ahí para que el empleado sepa por qué no se va a borrar, el usuario sepa por qué no se va a borrar el empleado de la base de datos. No se va a borrar porque no le vamos a poner, no se elimina el empleado porque esto afectaría la integridad de la base de datos. No se puede borrar porque el empleado tiene movimientos activos en el sistema, porque no hay necesidad de ponerle términos técnicos que no van a entender. Entonces le vamos a poner el lenguaje que entiende el usuario, ¿verdad? Delete from empleado where código es igual a código. En caso de que ya todo está bien, else, si aquí else, entonces todo está bien y retorna un 0. Todo queda bien. Ok. Y listo, solo hice el empleado aquí. Voy a ejecutarlo. Le doy acá. Ok, me dice que hay errores. Vamos a ver. Fecha NAC. Dice que está especificado más de una vez. Entonces sí estaba, pero yo no lo vi. Aquí arriba, donde dice que faltaba fecha NAC en nuevo empleado. Vamos a revisar aquí primero. Teléfono, bueno, aquí en modificar. Fecha NAC. Aquí lo puse donde, estaba aquí arriba. Ok, sí estaba. Entonces lo quito. No se me había olvidado, solo que lo puse allá arriba. Vamos a eliminar lo que acabamos de meter. Listo. Vamos a correr otra vez. Y me dice comando completado correctamente. Ok, ahí lo tenemos, comando completado correctamente. Este es el de empleado. Entonces ya me creó los procedimientos de empleado. Ok, aquí podemos ver, si queremos fijarnos, programación, podemos ver que se crearon los procedimientos almacenados. Ok, está eliminar empleado, modificar empleado, nuevo empleado. Luego los vamos a probar. Ok, ahora vamos a crear el procedimiento almacenado. Voy a abrirlo para el proveedor. Abrir. Ok, entonces el procedimiento almacenado para el proveedor, nuevo proveedor. Aquí tengo bueno, si existe, elimínelo. Aquí tengo los parámetros. Luego aquí verifico si existe. Ok, si existe no puedo crearlo, entonces retorno 1. Listo, se sale. Luego aquí insert into proveedor. Aquí en caso de que no existe, aquí está el else, entonces entra y me crea el proveedor. Ok, igual para modificar, aquí están los datos. Okay, es exactamente lo mismo. Okay, solo que aquí en modificar me falta
Me falta definir cuándo no puedo modificar el proveedor. Bueno, modificar sí, perdón. No hay problema modificando el proveedor. En el proveedor lo que no puedo modificar es el ID. ¿Por qué no podemos modificar los códigos o ID? O sea, la clave primaria. No podemos modificarlas porque muchas veces están relacionadas con otras tablas. Y por ejemplo, si yo le puse a alguien una cédula 777 y después esa persona estuvo ahí todo el tiempo trabajando, haciendo movimientos en las otras tablas, creando y todo eso, queda registrado que por ejemplo él entró artículos al almacén. Después yo vengo y le pongo cédula 888. Si un día ahora necesito ver qué movimientos ha hecho esta persona con la cédula 888, no me va a mostrar las otras porque se cambió el identificador. Por eso el identificador se mantiene. Se trata de no usar el ID de la persona como lo hice con empleado. ¿Por qué? Porque si yo había digitado mal, qué sé yo, la cédula de la persona no se dio cuenta, yo relaciono las otras tablas con un código que se va a crear en esta de forma automática. Lo vimos en la tabla de empleados. Voy a abrirla un toquecito para que veamos. En la tabla de empleado tiene un código que es autoincremento, que va a iniciar en 1000. Entonces, esto es lo que se va a usar para relacionarlo con las otras tablas. Pero a la hora yo de crear uno nuevo, yo no necesito ingresarlo porque se crea automáticamente, porque es un autoincremento. Con el proveedor yo no le hice uno de esos. Vamos a ver, uso el mismo ID porque es el mismo ID que uso para hacer la búsqueda. Lo ven, buscar, y hago los cambios donde ID es igual a ID. Igual vea que aquí no estoy modificando el ID, no debería hacerlo. Eliminar. Ahora eliminar solamente también para ver algo en procedimiento almacenado empleado, eliminar empleado código, que está bien. Okay, entonces aquí en ID, en eliminar, si existe, y le doy la consulta donde ID es igual a ID. Luego, si esta persona ya me vendió artículos, entonces ya tiene relación en la tabla de artículos, entonces no debería eliminarlo. No debería eliminarlo entonces. Entonces porque el proveedor tiene artículos relacionados a él, si lo elimino, yo quiero saber quién es el proveedor de tal artículo. Si el proveedor ya no existe, entonces ahí hay una falla grave, ¿verdad? Porque ahí ya se había alterado la integridad de la base de datos. Ok, lo ejecuto. Ok, dice ID línea 2, estado de línea 58. Vamos a ver qué fue lo... es que el problema no es problema, ¿verdad? Cuando yo estoy ejecutando, yo puedo ejecutar partes del código, tengo que seleccionarlo. Si yo selecciono, por ejemplo aquí lo que él hizo fue tratar de ejecutar el comando ID, eso no es un comando, ¿verdad? Entonces tengo que asegurarme de no tener nada seleccionado. Por ejemplo, si yo solo quisiera eliminar proveedor, entonces le doy aquí para eliminarlo. Listo. Solo ejecutaría lo que está seleccionado. Ok, va otra vez sin seleccionar nada. Ahora sí, esos sí son errores. Dice procedimiento nuevo proveedor, línea 11. ¿Qué hay ahí? Voy a ver si lo puedo ver. Teléfono 1, 2 veces. Ok, aquí está, le ponemos teléfono 2. Con solo arreglar el primer error, porque el segundo error puede ser, por ejemplo, estoy llamando teléfono 2 y no existía. Entonces no me pongo a revisar los otros. Reviso el primero, y más si es un montón, reviso el primero y ejecuto, porque a veces el primero es el único. Entonces tengo aquí comandos completados correctamente, y aquí podemos verificar que se creó eliminar proveedor, modificar proveedor, falta nuevo proveedor, seguro lo está creando todavía. Vamos a ver, nuevo proveedor. Ahí está, ok, un nuevo proveedor, listo. En este video se hacía poco, porque era muy poco lo que se hacía, pero más que nada por la explicación, para que nos quede claro y les quede ahí también la información. Así es como yo realmente trabajo las bases de datos. Yo digito
esto, si no yo puedo, digamos, si no me acuerdo bien de los comandos, un ejemplo, yo lo creo así visual, después yo lo extraigo en TSQL, y ese comando SQL, aquí yo puedo decir verlo, vamos a ver dónde está, puedo verlo como SQL. Bueno, vamos a abrir el nuevo empleado. Ok, le doy doble clic y él me lo muestra aquí el comando, ¿lo ven? Entonces yo los puedo guardar y hacerles cambios. Más puedo crear uno, revisar, y si hay algo que no me gusta cómo lo programa, entonces lo único que tendría que agregar aquí arriba es el use, el nombre de la base de datos, bodega, y después el go, y poner el go aquí abajo y listo. Ok, eso aquí abajo hay un mensaje que siempre es bueno leer los mensajes. Vamos a ver dónde está para subirlo. Dice: procedimiento de eliminar tiene una referencia no resuelta. Ok, procedimiento tiene una referencia no resuelta, bodega 7. Sí, eso es simplemente porque eso tiene referencia con la otra tabla. Pero vamos a ver la de bodega línea 7. Vamos a ver qué es lo que dice. Aquí si existe. Ok, sí, está bien. From movimiento, where, ID, empleo, igual, código, que es el que viene acá, código. ID en prueba. Sí, no veo ningún problema. Ya cuando uno lo ejecuta, a veces si hay problemas de referencias o algo por el estilo, entonces ahí nos tira. Es bueno probarlo aquí mismo, desde acá. Voy a probar insertando, para que vean, insertando un empleado nuevo. Que para eso vamos a, bueno, necesito ver los parámetros. Voy a venir acá, no, ese no, un nuevo empleado. Voy a copiarlos solo para tener el orden de ellos, ¿verdad? No los necesito copiar. Ok, voy a crear un SQL nuevo. Vamos a cerrar acá. Voy a crear un SQL nuevo por aquí, consulta nueva. Le doy clic. No vi si estaba la base de datos bodega, bueno, no importa. Si está, con tal de que esté conectado, entonces aquí lo conectamos, o si no, cuando lo ejecuto se nos va a conectar. Entonces lo primero es el use bodega go. Okay, eso es lo primero, no se nos puede olvidar porque igual no nos va a funcionar. Entonces puedo poner execute o puedo poner exec. Yo pongo exec y el nombre de la base de datos. Ese DBO, bueno, muy pocas veces yo creo que yo lo obvio, lo dejo por fuera. Nuevo empleado. Ok, y luego de eso van los parámetros. Entonces voy a pegarlos acá, más que nada como guía. Entonces lo primero es el ID. Digamos, voy a meterme uno para mí, comillas dobles, porque la comilla sencilla es comentario en SQL Server. Ok, aquí tengo el ID, digamos 7777. Es el ID mío. Un ejemplo. Borro todo esto. Estos van separados por coma porque son parámetros. Ok, no son comandos, son parámetros. Todos pueden ir en la misma línea corrida. Entonces aquí pongo Luis West, ya. Sexo masculino, teléfono, números, el otro teléfono, otros números, y la fecha de nacimiento también va entre comillas. Ok, con la fecha hay que usar la fecha americana. El Visual Studio cuando estamos usando la aplicación, él nos lo convierte automáticamente, pero muchas veces esto yo tengo que leer un poco, ¿verdad? Para acordarme. Digamos, fecha de nacimiento, vamos a poner 1971, 3101, que yo creo que es 0131. En todo caso, si la fecha tiene problema, él nos pega el grito, ¿verdad? Ok, y ahí está
los parámetros. Puedo borrar lo demás porque nos va a dar error. Ok, recuerden lo que había dicho sobre el check para verificar los datos. Recuerden que sexo solo acepta M y F. Voy a poner una X, bueno, Y, que es hombre. Voy a poner una Y solo para verificar eso. Entonces le doy acá, conectar. Ok, y ahí me dice, the insert statement dice tiene un conflicto con el check constraint, cheque empleado sexo. Entonces ya con esto él no me lo insertó. Si me fijo en la tabla, no se insertó, dice hay conflicto. Ok, entonces no lo puedo insertar. Entonces voy a cambiar esto ahora, le voy a poner una M. Ok, ahí está la M. Entonces esa es la forma. Use bodega go. Si quiero le pongo un go aquí abajo, pero él como está el auto submit, creo que configurado, pero aquí le puedo poner go si quiero. Ok, lo vuelvo a ejecutar. Una fila afectada. Entonces si yo me fijo en la tabla de empleados, ahí debe estar el empleado ya. Es que le di doble clic. Tengo que darle botón derecho y mostrar datos. Vamos a ver datos, y ahí está. Ok, ahí está un registro. Este no existe, ¿verdad? Eso está el asterisco, ahí no hay registro. Entonces ahí él me generó, ven, se empezaba desde 1000, entonces el primero es 1001 y ahí me generó todo, me insertó los datos. Ok, así de sencillo es ejecutarlo. Vamos a cerrar acá. Entonces ahí yo quiero insertar otro, simplemente le pongo el otro dato y se inserta. Ok, eso sería así es la forma de usarlo, simplemente respetando los parámetros. Los parámetros nosotros mismos los creamos, así que sabemos qué parámetros pasarle. Si me fijo en la fecha de nacimiento, 31 de enero del 71, está bien. Si hubiera invertido estos dos, puede que me hubiera dado error. Ok, entonces todo funciona de forma correcta. Ahora, la idea mía, antes de avanzar, es que ustedes hagan, vamos a abrir, la idea mía es que ustedes hagan las de, yo hice estas dos, ok, que ustedes hagan estas tres, ok, estas tres de acá, y yo haría esta, pero que ustedes hagan estas tres. Vamos a ver si tiene algún, no me acuerdo si hicimos, no sé si hicimos las relaciones. Sí, entonces yo hice empleado, proveedor, usuario. ¿Por qué dejo una? Que ustedes hagan esos trabajos son evaluados, ¿verdad? Tienen que tenerlos para ganar el curso. O sea, la única forma de que aprendan es practicando, y a veces hay que forzar la práctica con calificación. Entonces estos tres los van a hacer ustedes, yo luego hago esta. ¿Por qué dejo este de último? Bueno, ustedes hacen esos. Si hubo problemas, entonces por medio de esta la voy a hacer por medio de una explicación otra vez, por si hubo problemas. Si no hubo problema, solamente les paso el script y ustedes lo importan y listo. Ok, eso sería lo de hoy, lo del video. Ahora sí, en siguientes videos vamos a empezar a crear ya lo que es la aplicación en sí.